Suscríbete a nuestros canales, @Verónica Recia en YouTube, @Verónica Recia 2 en Twitch. Danos siempre tu like. Para colaborar desde Argentina, podés hacerlo con nuestro alias bancario, crite.periodístico. Desde el exterior, a nuestra cuenta en PayPal, paypal.me/Verónica Recia. Sumate a esta gran familia. Te esperamos. Gracias por estar ahí. Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? Tenemos todos los sábados a las 11 horas, Psiconoticias con la licenciada Romina Cáceres, que me acompaña, divina total. ¿Cómo estás, Romy? Hola Vero, buenos días. Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo Muy, arrancó muy, tu fin pero de bien. semana? Hermoso, sí, Muy normal, bien. bien, ya eso es un montón. Bueno, ayer la grúa se me llevó el auto, pero no importa, ya lo dejé No, mal, como pero ya ingeniero no me ocupo de bombita. él. Sí, 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 ay, sí, todos nos acordamos de Darín en ese momento, ¿no? ¿Cómo no puso la bomba? Pero claro, imagínate Qué si no te vas a bárbaro. acordar. No, y vos sabés que cuando estás entrando a buscar el auto, claramente uno va yo pedí un Uber, fui al canchón que está atrás de la Universidad de Derecho, y hay un letrero grande, verde, que dice, por acá ingreso de infractores. Y yo digo, "Ah, mirá vos, a nosotros nos dicen infractores y estos forros que nos roban Mira todo el tiempo vos. no se llaman delincuentes". Exactamente. Fíjate vos la injusticia en el lenguaje y la Qué fuerte, manipulación ¿no? hasta en las cosas más sutiles, pero claro. Bueno, pero Qué ya está, bárbaro. recuperado el auto. Ah, sí, sí, sí. Cuando llegué lo abracé, le dije, perdóname. Ay, me Viste que uno muero, siente pero que se llevan parte de uno. Qué loco eso, ¿no? Cómo uno se sí, encariña con y los objetos. claro, sí, y no amaneciste con ningún síntoma hoy, que a veces es normal después de un momento de estrés. Mirá, me pasó que me puse un poco nerviosa, como a todo el mundo, pero lo tomé con bastante soda. Bueno, le cuento a la gente que el acarreo sale 66.000 pesos. Si te lo Bien. lleva la carrera y después tenés la multa, que creo que son unos 55.000, no Ah, sé, más ya no la me multa. acuerdo la multa. Ajá. Pero Ujú, bueno, no, ujú, yo creo que, no mm, sé, viste esas cosas que te amargan un poquitito, pero uno lo bien, toma, realmente hay prioridades. desde otro lugar. Bueno, Romy, arrancamos con este videíto disparador, porque vos siempre Dale. nos hablás, vieron que el contenido para los chicos, el Sí. universo del entretenimiento, eh, no me acordaba si estaba en español o en inglés. A ver, pará. Primero que lo tengo silenciado, un segundo. Netflix content for Está en inglés, así que acérquense, gente, porque está Ujú, bastante grande el subtítulo bien. para leerlo, ¿eh? Ahí va. Presten atención. ¿Por qué tanto contenido infantil de Netflix promueve esta serie de circunstancias que tienen que ver después con los conflictos sexuales, ¿no? En los niños. Ahí va. Espera, ahora va. promotes a transgender ideology. Almost half of your content for I'm talking about minor children now. I'm not talking about teenagers. Minor children promotes a transgender ideology agenda. I was just looking at the data here from your various series, and what concerns me is just 2 days ago, a jury in New York awarded a former transitioner $2 million because she said that her psychologists and others pressured her into, they pushed on her an ideology that proved to be extremely detrimental. I'm sure you know that in the UK, the National Health Service in the UK has said that they're not going to perform transgender surgeries or any longer so-called gender-affirming care for minors, including in counseling, because it is so incredibly detrimental. Our own HHS has come forward with similar findings this past year. Yet if you turn on Netflix, you'll find that an enormous amount, and I say this as a parent with 3 young children, an enormous amount of your children's programming has this ideology and agenda in it. Is this an advocacy position for Netflix? Is this an ideological commitment you have? I mean, why is this? Generally, Netflix has no political agenda of any kind.
I would tell you that. Well, then why is your children's program so full of this highly sexualized, highly controversial agenda? I don't understand it. It seems strange to me. Respectfully, sir, it's because it's inaccurate. We have millions of hours of children's programming. You're saying it's not there. You don't have trans. You don't feature trans characters, trans storylines, trans themes. It's not in your programming. I'm saying we feature a wide variety of stories and programs to meet a wide variety of people's tastes. Why is almost half of it? Why does almost half of your children's program feature this highly controversial, highly sexualized material? That just seems strange to me. It can't possibly be a reflection of the population. Sir, I don't have any idea where that number would come from or what that would be. I don't believe that's been your personal experience, but I can't speak to that. Well, what do you mean you don't think it's been my personal experience? You don't think that I monitor what my children watch on your... Here's what I tell you what my personal experience is since you bring it up. My personal experience is that my 3 children, I can't let them watch anything they want on Netflix. I can't let them watch anything on Netflix unless I preview it because I don't have confidence in what's on your platform. I don't know what they're going to encounter. And why is it that so much of Netflix content for children promotes a transgender ideology? Almost half of your content for children. I'm talking about minor children now. I'm not talking about teenagers. Bueno, acá voy a poner un poquitito en contexto qué es esto, ¿no? En una corte de debate de por qué Netflix incluye contenido con ideología transgénero dentro de su programación infantil, pasaba esto, ¿no? Abogados y expertos discutían a propósito de estos límites en la responsabilidad que tienen estas plataformas, miren ustedes, en la formación de los niños. ¿Diversidad educativa o falta de filtros por edades? El tema abre la conversación. Sin lugar a dudas, Romy, una conversación muy incómoda para muchos papás que no saben dónde colocarse en este tipo de situaciones. Ay, la perdí a Romy, está como pensando su camarita. Vamos a ver si la recuperamos. Ahí salió y va a volver a entrar. El tema, mientras que vuelve a ingresar Romina, el tema de las plataformas y los contenidos y ver qué los chicos pueden ver y qué no se limita solamente a temas que tienen que ver con las diversidades educativas o la falta de filtros a la hora de hablar de sexo, ¿no? En los contenidos de entretenimiento. Fíjate que hay papás que no les permiten a los chicos ver Netflix, por ejemplo, por contenidos violentos. O hay otros papás que prefieren que los chicos no consuman este tipo de plataformas porque tienen otro tipo de temáticas que prefieren que no se aborden en la familia. Digo, no es el tema únicamente de género, de sexo, lo que hace que uno tenga que estar presente, ¿no? A la hora de ver qué los chicos consumen y qué no. Y Romy, la pregunta ahora que te tengo de nuevo es, ¿nos podés aclarar una vez más hasta dónde llega el límite de que un papá permita ver una imagen de un personaje que puede ser considerado tanto hombre como mujer y hasta dónde está la perversión de esta industria del cine a la hora de confundir la mentalidad del niño? Porque si no uno queda como un censurador de cosas lindas incluso a veces, ¿no? Pero yo necesito que hagamos hincapié en esta diferencia, ¿no? Porque acá es donde los papás tienen que poner el punto de observación. Bueno, primero, Vero, primer dato importantísimo y no menor. Uno de los fundadores de Netflix es sobrino de Edward Bernays, el padre de la propaganda, que a su vez fue sobrino de Freud, de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Esta línea, vos sabés que hay una gran parte, lamentablemente, del psicoanálisis que ha servido de herramienta teórica para poder difundir estas ideas que no son científicas sobre lo que se conoce hoy en día como el género, ¿no? La sexualidad entendido con la lupa de género. ¿Por qué esto particularmente es dañino? Primero porque no es científico, ¿sí? Ahora vamos a ver algo muy interesante respecto de los intereses económicos y los intereses políticos que hay detrás de que se difunda este tipo de ideas que vuelvo y te digo, Vero, son anticientíficas.
no se pueden replicar en laboratorio, están basadas en investigaciones fraudulentas, que el que inició todo esto también retomando la línea psicoanalítica fue John Money, que recibió gran parte de su financiamiento en toda su carrera de la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Ahí tenemos ya, viste, intereses económicos y geopolíticos detrás de todo esto. Entonces, ¿por qué es anticientífico? ¿Por qué la idea de género es anticientífica y en última instancia termina dañando cuando se reproduce ideológicamente? Es decir, una idea basada no en hechos, sino simplemente en intereses económicos detrás de esa idea. Bueno, es anticientífico porque la evidencia de la biología nos indica que, primero, tenemos una naturaleza sexual binaria, siempre, que hay excepciones a la regla, pero que la regla de nuestra sexualidad es binaria, y que esa estructura biológica que es hormonal, que es cerebral, que es anatómica y que es genómica, y también obviamente tiene todo esto su sustento genético, estas diferencias luego se acomodan en sincronía con el comportamiento sexual de los niños y de las niñas, que siempre es diferente, Vero. Entonces, ya tenemos una primera cosa. No una aclaración, una pregunta, porque no estoy aclarando nada. Quiero preguntar, cuando vos hablas de que la idea de género es anticientífica, ¿te referís a que es anticientífica por la naturaleza sexual binaria que tenemos? Esto no tiene que ver con la orientación sexual, ¿no? No tiene que ver con que una persona sea gay o sea homosexual, digo. Es muy importante aclarar esto, porque ahí es donde, viste, empiezan a pegar este tipo de observaciones que hacemos. Y no, señores, acá estamos hablando de lo que tiene que ver con la transexualidad, ¿no? Cuando una persona decide cambiar su sexo a través de operaciones o de hormonas. Este es el tema, ¿no? A ver. Bueno, primero, una aclaración muy importante. Esto que vos estás diciendo es fundamental. La orientación sexual no tiene nada que ver con esta teoría de género que entiende que, ¿sabés lo que se difunde en la universidad, en las universidades de psicología? Esto es a nivel oficial, ¿eh? Se difunde esta idea que es anticientífica, que nacemos como tábulas rasas, que nacemos como hojas en blanco, que nuestra biología, que nuestra genética, que nuestra condición biológica, que nuestra condición previa, no importa, no determina nada de quién yo voy a ser como un ser humano sexuado, que tiene una característica que es una sexualidad binaria, hombre o mujer, mujer y hombre, ¿no? Entonces, esa es toda la estructura de género está basada en esta idea, de que somos tábulas rasas, nacemos como hojas en blanco. Y que todo lo que determina en que yo me voy a comportar de una manera como mujer y otro se va a comportar de otra manera como hombre, viene dado por la cultura. Y la cultura reproduce un sistema injusto, heteropatriarcal, que oprime, ahí entra lo que vos decís, que oprime a los seres humanos. Bueno, y en realidad eso es una interpretación muy sesgada que no se replica, porque en realidad lo que vemos es que toda la investigación seria en psicología y en biología nos muestra que en realidad, por ejemplo, te voy a nombrar un estudio, que es uno de los mayores estudios que se ha hecho en psicología del comportamiento sexual a nivel mundial en la historia de la psicología. David Bass. El tipo se fue a Suiza, a las comunidades en las aldeas en África, se fue a más de 37 países, recorrió más de 100 culturas, tribus, y el tipo descubrió que siempre hombres y mujeres se comportan distinto en promedio, no importa el nivel socioeconómico, no importa la educación, no importa la religión, fíjate, Vero, no importa la religión que profesen en ese lugar, universalmente hombres y mujeres tienen un comportamiento sexual distinto, eligen parejas de manera distinta, se comportan de manera distinta, sufren por cosas distintas. Bueno, todo esto él lo recopiló y lo transformó en varias obras, pero es de los estudios que más evidencia tiene empírica, ¿sí? Longitudinal, porque esto después se replicó y en estudios a largo plazo. Entonces, eso quiere decir que no somos tábulas rasas, que la carga genética, que nuestra disposición biológica determina
en regla general, porque hay excepciones a la regla, por supuesto, somos diferentes y en la variedad también nos vamos comportando distintos, pero en la regla es que hay ciertas características de nuestro comportamiento que están determinadas por nuestra biología. Negar esto, Vero, no elimina la condición biológica, la adaptación biológica. Lo que hace es que se refuerce. Por eso es que este tipo de contenido que difunde una idea que, como te digo, no es una idea anticientífica porque, primero, la elaboración de la maduración de los niños no incluye la conceptualización de los sexos hasta los 5 años más o menos. Ahí recién un niñito empieza a entender, pero más o menos, con poquitos símbolos en su mente, con poco lenguaje, a entender la diferencia entre los sexos. Recién ahí. Entonces, introducir este tipo de símbolos, que por más de que el niño no los entienda, siempre tiene un efecto. Esa es la base de la psicología subliminal. Siempre hay un efecto, siempre hay un aprendizaje. Sobre todo cuando este contenido es inserto en una trama emocional. El niño cuando ve una película, ¿qué está viendo? Que un personaje sufre, una historia, claro. Exacto, que un personaje le pasan cosas y con el cual el niño se identifica. Entonces, por más de que el niño no entienda en ese momento lo que está viendo, igualmente eso va a tener un efecto a largo plazo porque se registra en una parte de su sistema psíquico y biológico y en alguna parte de su vida va a tener efectos. Bueno, esta noticia es muy interesante, Vero, muy interesante, porque acá sí ya nos metemos en la línea geopolítica también. Sí, claro. Esta es una noticia que habla de los correos electrónicos que revelan que Epstein animó a un científico controvertido a estudiar la biología transgénero. La correspondencia encontrada en los archivos de Epstein revela más información sobre los vínculos del multimillonario con Robert Travers. Este será el científico que estudió toda esta cuestión. Pero vos sabés que cuando yo lo leía esto, ahí me empezaron a cerrar algunas cosas. ¿Por qué? Viste que yo te decía, Vero, que hay toda una línea anticientífica dentro del mundo académico que intenta decirnos, no, acá el sexo no importa, el género es lo que determina el comportamiento sexual y entonces la cultura es la que determina que yo me gusten ciertas cosas, tenga ciertas tendencias, un comportamiento general, etc. Entonces, obviamente que ese tipo de línea teórica, como no tiene sustento científico alguno, es muy fácil de refutar, es muy fácil de falsear. Es una teoría muy falseable, diríamos. Claro, pero también muy fácil de instalar en los medios porque son justamente los que controlan los medios los que hacen esto. Exacto. Bueno, pero entonces, ¿qué hace Epstein? Le pide a Robert Travers, que es un psicólogo evolucionista, de la línea como opuesta, del bando del frente, de la vereda del frente de estos psicólogos de género que dicen que todo es una construcción social. Él está de la línea biologicista. Entonces él dice, bueno, estudió y descubrió que, por ejemplo, que las hembras mamíferas, como en general son las que cargan a las crías, él inventó el término de inversión parental, son las que mayor inversión tienen para la reproducción. Robert Travers descubre que son las que mayor selección sexual tienen. En todas las especies, en todas, incluso también en especies de aves y otras donde la hembra es quien carga los huevos, pone los huevos, carga la cría y luego alimenta a la cría. En ese caso, la hembra es más selectiva, ¿sí? Los machos compiten por la atención de las hembras y las hembras eligen al macho que más le presenta una cooperación para poder criar a esa cría. Entonces, él descubre todo eso y dice, bueno, evidentemente la selección sexual es diferente en hombres y en mujeres y esto también se ve en humanos. Bueno, él tiene toda esta línea evolucionista, que tiene algunas cosas criticables, por supuesto, pero que su tesis se pudo replicar, está basada en hechos. Entonces, Epstein le paga, esto admitido por Robert Travers, le paga $40,000, que tal vez fueron más, pero él públicamente dijo que fueron $40,000, que le paga para que él investigue y trate de encontrar, fíjate vos, el interés que hay de todo esto, detrás de todo esto, trate de encontrar
rastros biológicos que expliquen, desde el punto de vista de los hechos, ya en la vereda de enfrente de la psicología más seria, la psicología evolucionista, la biología transexual. Bueno, cuestión es que entonces en el 2015 Robert Trivers publica una serie de investigaciones que él realiza y entonces él dice que, por ejemplo, ¿no? Hay algunas tendencias o rasgos en las personas transexuales que en la diferencia, por ejemplo, entre el dedo anular y el dedo índice. Entonces, si las personas tienen el dedo anular más largo que el dedo índice, siempre son hombres, pero en el caso de que haya mujeres que tengan este rastro, entonces tendrían una tendencia biológica transgénero. Bueno, la cuestión es que fue un fraude y en realidad esto no probó nada, fue muy refutado esta investigación. Sí, no hay acá veo a todos mirándose las manos, te digo. Claro, no, pero es un fraude, no sirvió. La cuestión es que otros biólogos y otros psicólogos se dieron cuenta que en realidad esto no es un rastro ni una investigación replicable en laboratorio o en otro tipo de poblaciones. Sí. También los estudios que se hicieron en cerebro no dan datos que se puedan replicar ni hipótesis consistentes en todas las investigaciones que se han hecho. Es decir, no hay rastros biológicos serios, datos serios, que expliquen esto que se denomina ideología trans y que en última instancia vuelve a quedar en la vereda de enfrente, Vero, en la vereda de estos psicólogos que explican sin ningún tipo de sustento científico y basándose en la teoría de John Money, que fue financiado por la Fundación Rockefeller y por la Fundación Ford, que son los mismos que hoy en día financian, ¿sabes a quiénes, Vero? A los influencers transgéneros. Sí, claro. Reciben dinero los y vos influencers fíjate que además, dentro de esa comunidad, creo yo que hay muchos que olfatean, ¿no? Este olor sucio de promover cuestiones que terminan haciéndole daño a la salud, porque en definitiva es eso lo que siempre trato de promover en este programa, Romina. A mí no me importa la orientación sexual de la gente, estaría muy equivocada yo si me pongo a juzgar la orientación sexual de la gente, pero que no se metan con la salud ni mental y por sobre todas las cosas física con los niños, que además es irreversible querer hormonar a criaturas, confundirlas desde edades tempranas, que si nacieron biológicamente hombres o mujeres pueden en realidad después cambiarlo, ¿no? Desde lo físico, digo, quitándose partes de su cuerpo que están sanas o ingiriendo hormonas que después los esclavizan de por vida. Esto no puede ser aceptado por personas profesionales y que quieren cuidar la salud mental y física de los niños. Una cosa es la orientación sexual, otro día podríamos hablar de ese tema, pero esto es muy grave, todo lo que tiene que ver con intentar cambiar el sexo de una persona desde lo biológico con este tipo de cirugías o de tratamientos hormonales, es terrible y a la larga terminan sufriendo las consecuencias, los que hicieron todo este procedimiento. A la larga llega un momento en que dicen, no quiero seguir tomando más hormonas, pues es natural, nadie quiere tener un medicamento de por vida que encima sale caro y que no sabes si el gobierno te lo va a seguir garantizando hasta que te mueras. Es un tema esto. Exacto. Esa es un muy buen punto, Vero. Vos sabés que ya hace unos 4 años, cuando cierra el área de género, de reasignación, entre comillas, de género de la clínica Tavistock en Inglaterra, ya fue un referente histórico de uno de los primeros casos de juicio de mala praxis a profesionales que psicólogos, médicos y un montón de otros profesionales que asistieron a personas en estas clínicas, dándoles diagnóstico de disforia de género de una manera totalmente aberrante, poco seria, negligente, absolutamente criminal, y personas jóvenes, pero no tan jóvenes, personas de mayores de 50 años ya empezaron a hacerle juicios a las personas que les diagnosticaron rápidamente disforia de género y empezaron automáticamente el tratamiento hormonal sin estudios relevantes a largo plazo, sobre todo a largo plazo en la salud mental de las personas. Hay muchos casos.
¿Y por qué puede un adolescente o un niño, entrando, si se quiere, a los temas más difíciles, ¿por qué pueden empezar a tener este tipo de ideas? ¿Solo por lo que ven en la industria del entretenimiento? ¿Por lo que pasa? ¿O puede haber alguna característica de la psicología personal con estos chicos a la hora de la crianza? A ver. Es excelente tu pregunta, Vero. Primero, tenemos que tener en cuenta que esto, como se rastrea los mismos intereses económicos siempre, tenemos que hablar de ingeniería social, ¿sí? Tenemos en cuenta que acá ya no estamos hablando solamente de fundaciones que abiertamente promueven la despoblación, no, estamos hablando de esas fundaciones en combinación con académicos que reciben financiamiento de estas fundaciones, que también reciben financiamiento de organismos estatales y que después estas políticas que producen los académicos las reproducen los organismos internacionales. Y después, sí, claro. Y después se censura a los que vienen con otra idea, ¿no? Eso también suma un montón al silencio del otro. Y entonces... Entonces, y estos papers que se hicieron con conflictos de intereses que no deberían hacerse, se estudian luego en la facultad y no te explican, porque no te explican el contexto. Y tampoco uno, Vero, mea culpa, uno cuando es estudiante y está ahí que se cree revolucionario porque, ¿no? Y hay toda una contradicción, uno a veces no cuestiona. Entonces, los profesionales muchas veces caemos en esta trampa, es muy fácil que caigamos. A veces caes en la trampa, como nos puede pasar en cualquier ámbito, y a veces, aunque no caigas en la trampa, preferís el silencio para evitar después el señalamiento ajeno, ¿no? Eso también es un tema, porque por ahí sí, hay algo que te hace ruido, pero bueno, no voy a quedar como ¿no? Como un censurador, como un qué sé yo, si todo el mundo dice que está buenísimo esto. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que justo que no. Por supuesto que sí, pero es un costo social muy alto muchas veces. Pero bueno, es importantísimo en un debate científico estar dispuestos a afrontar esa disonancia cognitiva y el costo personal que eso tiene. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con un niño, ¿no? que puede caer en esta confusión? Primero tenemos ingeniería social, que ya vimos que está probadísima, es muy fácil unir los puntos. Pero por otro lado, tiene que ese niño sí o sí haber sufrido circunstancias traumáticas, ¿no? Para que ese niño que ha perdido una estructura familiar, fíjate lo que te digo, una estructura familiar y una estructura simbólica fuerte, segura, consistente, le proporcione, bueno, que esa confusión sea rápidamente disipada, ¿no? Ese niño, por ejemplo, un niño que está en estas circunstancias que he tenido caso, ¿no? Que dice que, bueno, que es una nena que en realidad es un nene. Tiene esta cosa con que rechaza su cuerpo, no le gusta, bueno, primero. ¿De qué edad? 6, 7 años, los más jovencitos, los más chiquititos. Primero, ya te das cuenta que usa el lenguaje de un adulto. Hay un lenguaje inducido. Primero hay ahí alguien que está interpretando y poniendo símbolos y discursos en su boca. Entonces él replica sin entender, porque como te digo, recién a esa edad, biológicamente el niño empieza a entender, a ver, ¿qué tienen los nenes y qué tienen las nenas? No entiende. Sí, claro. No tiene bueno, de la misma manera en que un niño de esa edad también recibe información de un padre que le dice, no, vos sos nena porque naciste nena, y el que va a decir, no, vos sos, digamos, los niños bueno, y ahí, nos observan todo el tiempo. Sí, sí. Exacto. Entonces, y ahí si yo vengo de un lugar, de un ambiente donde el discurso se replica de esta manera, sin ningún tipo de sostén simbólico, mi identidad no está basada en nada que tenga que ver con la realidad. Se pierde el anclaje con la realidad. Entonces el niño... Con la realidad biológica, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Porque esa familia culturalmente está transfiriendo una serie de conocimientos, pero que después pueden afectar biológicamente la salud de ese menor. Ese es el tema. Y entonces ahí ese niño ya entra en confusión. No, es como que a una casa que está empezando a armarse no le pongas un cimiento. Esas paredes van a empezar a construirse, pero probablemente se derrumben constantemente por cualquier tipo de circunstancia externa. Esa casa no va a soportar no sé, por ejemplo, un accidente, etcétera. ¿Por qué? Porque está construido sin una base
anclada, psíquica, anclada en la realidad, que es la diferencia básica. Mira, los psicoanalistas, por eso digo que hay una gran parte que entienden que cuando el niño empieza su investigación sexual, esto de que, por ejemplo, bueno, que los niños tienen pene, las niñas no tienen pene, ahí entonces aparece la amenaza de la castración y entonces ahí se empieza a armar esta estructura psíquica. Recién ahí, cuando el niño y la niña descubren esa diferencia sexual básica que basada en realidad, basada ¿Y en un dato qué trauma observable. puede tener entonces un niño para más allá de la transferencia de conocimiento cultural, si se quiere, dentro del ámbito familiar? Sí. Hay, no sé, estoy pensando, los chicos que son abusados, Sí. ¿eso es una característica que se repite después en el que decide llevar adelante una transición de sexo? Otra pregunta muy acertada. Primero, el rasgo familiar común detrás de esos niños es que también han sufrido muchas pérdidas. Vienen de familias de padres que han sufrido pérdidas, se han separado o simplemente no tuvieron un padre, entonces vienen de familias monoparentales, en condiciones a veces de aislamiento, de mucho sufrimiento, de estar solitos o de estar en guarderías. Esto que hablábamos en el programa anterior del apego seguro, son niños que ya tienen esta configuración de apego inseguro, es decir, sus cuidadores están inconstantemente, no están de manera constante, por tanto ellos no pueden contar, ¿no?, siempre con esos cuidadores y esos cuidadores también están atravesando situaciones de pérdida, entonces están en estrés constante y el niño tampoco puede contar con un adulto cuidador tranquilo, en un 80% del tiempo Claro. que lo cuida él en estado de tranquilidad. Bueno, igual Pero, cualquier criatura que tenga un ambiente así de tóxico, por decirlo de alguna manera, puede después desembocar en cualquier otra cosa, ¿no? El día de bueno, mañana sí, puede sí, ser un sí. drogadicto, digo, sin llegar a esto, sin No, tomar no, decisiones equivocadas, ¿no? Claro, es como que, exacto. a ver, Pero es un patrón de pérdidas. El niño viene con algunas pérdidas importantes. Pero ¿qué pasa? Esto que vos decís, Vero, es muy importante y fundamental, porque es algo que muchas veces es difícil de controlar hoy en día. Y está acá, en los celulares, en el mundo digital. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, las circunstancias de exposición a contenidos sexualizados que yo no puedo procesar siempre se interpreta como trauma o choque biológico, y siempre ese trauma o choque biológico va a tener una adaptación. El niño va a entrar en una fase activa de estrés, va a modificar sus hormonas, su cortisol va a subir, incluso va a empezar a tener sintomatología física, entonces, y su comportamiento va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Dentro del mundo digital, el acceso a contenido sexualizado es muy común. El promedio es de 8 años hoy en día. y Entonces, eso ayuda un montón a esta es, decisión final. se va combinando. Tenemos la ingeniería social que muchas veces repercute en las familias. Los padres muchas veces con buenas intenciones y amando a sus hijos transmiten estos conceptos que no le ayudan a construir una estructura psíquica fortalecida a ese niñito. Después tenemos el trauma muchas veces de venir con situaciones de pérdidas en su familia y de configurar un apego inseguro, más el trauma sexual que hoy en día es muy común dentro del mundo digital. Así que ahí ya tenemos algunos puntos importantes Clarísimo. para poder entender esto. Sí, sí, sí. ¿Para qué quiero, antes, porque se nos está yendo el tiempo y nos quedamos sin el otro tema? Sí. Acá vamos a cambiar de tema para... Está relacionado igual. Que está relacionado, ¿eh? Sí. ¿De qué sentimos vergüenza los hombres y las mujeres? Hay, según la plaquita que me mandó Romy, dos formas distintas de esta misma emoción. Desde ya, los hombres, por ejemplo, vergüenza por incompetencia, por miedo a parecer débiles, por evitar pedir ayuda. Bueno, el tema de la incompetencia es bastante atendible, pero son hombres, ya está, los entiendo. El tema de las mujeres. Ahora vemos que hay, viste que hay Las talleres de mujeres, hombre ahora. vergüenza por la apariencia, miedo a ser evaluada y vigilancia corporal, que tiene que ver un poco, ¿no?, con la apariencia, ¿no? No es que unos sientan más vergüenza que otros. La vergüenza se organiza
alrededor de amenazas, claro, distintas. Claro, claro. Básicamente, ¿qué es sentir vergüenza, Romina? Bueno, primera aclaración antes de pasar a la vergüenza, ¿sí? Esta línea de género que estábamos viendo, que Epstein dijo, bueno, acá no puedo ir para sustentar a esto que yo quiero afirmar, que es la ideología transgénero, no la puedo sustentar por la línea de género porque se cae por sí sola ese castillo de naipes. Entonces intentó ir Epstein financiando a estos psicólogos que son un poco más serios de la línea biológica. Pero ¿qué pasa? Estos psicólogos, lo primero, que es lo que tenemos hoy en día como pensamiento hegemónico, ¿sí? Esta neolengua del género, como bien al estilo de George Orwell, ¿qué te dice? Que esto, por ejemplo, la vergüenza que sienten los hombres y las mujeres, que es un sentimiento, es una adaptación reguladora social. Ya vamos a definir qué es la vergüenza. Estos psicólogos de género te dicen que esa vergüenza de hombres y mujeres es una reproducción de estereotipos heteropatriarcales, o sea, del sistema patriarcal. Que en realidad esto hay que erradicarlo, que esto, como todo lo que ellos consideran en la diferencia sexual, viene de estereotipos que son sexistas y discriminatorios y tenemos que eliminarlo. Entonces vos tenés hoy, viste que tenés esto financiado por el gobierno, talleres de masculinidad. ¿Qué le enseñan? Que bueno, que el hombre tiene que dejar de sentir vergüenza cuando es incompetente, que tiene que dejar de sentir miedo de parecer débil y que tiene que pedir ayuda y tiene que comportarse, ¿no? Más como una mujer, por ejemplo, y tiene que ir a terapia y hablar de sus problemas y hablar de sus sentimientos y volverse más sentimental. Y la mujer tiene que liberarse de toda opresión estética, y entonces todo esto es introducido por un sistema que idearon los hombres para oprimir a las mujeres y que también, en última instancia, así muy por arriba, perjudica a los hombres. Pero, en realidad, si nos analizamos seriamente el tema que nos trae hoy, que es la vergüenza, por eso lo pensábamos para que pueda servir, que pueda ser útil para aquel que está escuchando, porque esto nos pasa a todos. Y entender qué le pasa al otro, por qué siente vergüenza al otro, bueno, nos hace acomodarnos en nuestra vida de manera distinta. ¿Qué pasa? Hombres y mujeres, en toda la historia nuestra como especie, tuvimos desafíos, como dice ahí la placa, amenazas distintas, peligros distintos. Eso fue configurando que, como un software en la computadora, se carguen informaciones distintas, tengamos programaciones distintas, que por más de que nos guste o no nos guste, están ahí. Sí, y cuanto más lo niego, en realidad es como viste, como querés intentar ¿no? frenar Yo un río. Entiendo dónde vas, ¿no? Que viene de esa situación histórica, las vergüenzas actuales que pueden tener hombres y mujeres, pero eso está cambiando ahora, porque digamos las cosas como son, ¿no? Ya las mujeres estamos, bueno, abriéndonos a un campo mucho más productivo, en el mundo de los negocios, etcétera, etcétera. Y los hombres se empiezan a involucrar también con más cuestiones del hogar. Ya no es raro ver hombres paseando bebés solos, por ejemplo. Antes era impensado y vos ves que ahora están ahí con sus cochecitos. Digo, biológicamente hay que adaptarse a este cambio también. Es todo un desafío el que estamos viviendo en la actualidad, Romina. Es un desafío. Pero ¿qué pasa? Yo no te estoy diciendo que esto reproduzca la dinámica de la edad de piedra. Lo que te digo es que si no entendemos esto, ¿sí?, nos va a jugar en nuestra contra. Es decir, esto puede integrarse en una filosofía humanista, que es muchas veces basada en algunos principios religiosos, ¿sí? Por ejemplo, en principios judeocristianos. Por ejemplo, basar la dignidad del hombre y de la mujer, obviamente, en general, por el simple hecho de ser humano. Viste que esta línea, por eso es muy importante ver esto que estamos hablando. Sí. Viste que yo te describí dos veredas de la psicología. Te dije que está la vereda que no se sostiene desde ningún punto, que es la del género, y la vereda de este lado, que son un poco más serios, que son los psicólogos evolucionistas que siguen la línea darwiniana. Pero ¿qué pasa? Esta línea darwiniana, ¿sabes en qué términos habla? Porque Darwin copia la teoría de la selección natural de la teoría de Adam Smith. Es una teoría económica. Fíjate vos hasta dónde llega la distorsión. Por eso es que Darwin habla del valor sexual de las personas en la dinámica de apareamiento.
Y hoy en día los psicólogos que están de la vereda de enfrente, que en realidad uno diría, wow, estos son más serios, en realidad también son disidencia controlada y reproducen algo que ahí sí está el verdadero sexismo, y es asociar el valor de una persona con sus circunstancias superficiales y pasajeras, efímeras, como por ejemplo esto, en la mujer su apariencia y en el hombre su estatus y su condición económica. Eso va Claro. y viene. La dignidad de un ser humano no depende de eso. Lo que pasa es que tenemos dos posturas académicas, ¿no? Que parecen como enfrentadas, Sí. pero que en realidad reproducen lo mismo, que es un sistema sexista, que es el que vos decís, claro, esto ya evolucionó, ya hemos evolucionado, por supuesto, no estamos en la época de las cavernas y ya la mujer antes sufría injusticias, ya se equilibró un poco más, el hombre sufría sexismo, sí, bien digo, y también injusticias, y bueno, y no, hoy en día, hoy se equilibró un poco al revés la balanza. Pero no importa, hemos evolucionado en algún punto, en otros hemos involucionado. En lo que hemos evolucionado hoy en día, estas dos veredas intentan destruirla, que es la dignidad del ser humano, independiente de sus circunstancias externas. ¿Por qué? Porque es lo que me ayuda a superar esas vergüenzas. Es lo que me sostiene cuando tengo esa vergüenza. Un hombre, por ejemplo, que pierde dinero, que pierde su trabajo. Una mujer que va avanzando en la vida y por supuesto que envejecemos, que las circunstancias biológicas cambian. Mi valor como ser humano, como mujer y como hombre, no depende de eso. Y ahí, obviamente, que está el sentido de la trascendencia. Esto, ¿no? El ser humano en general siempre, por una cuestión adaptativa, eso sí es biológico, siempre quisimos pertenecer. Y entonces le tenemos terror a ser rechazados y juzgados. En promedio, Sí. Y a hombres y veces no es mujeres... terror a ser rechazado simplemente o juzgado solamente, digo, ¿eh? A veces pasa que, eh, bueno, allá hoy en día, ¿no? Un hombre y una mujer que no son productivos, me refiero a que no sé, viste que están siempre los famosos que los ni estudian ni trabajan. Digo, una persona que está, viste, durante un largo, prolongado tiempo de su vida en este estatus, por ahí le importa nada lo que piensen los demás, por ahí está re contento con su vida, pero empieza a tener consecuencias después que por ahí se queda sin una casa o sin un techo, o empieza a pedir ayuda económica a los demás. Entonces el sistema un poco te empuja, ¿no? A activarte en ese sentido. Digo, por ahí no siempre pasa por la vergüenza, sino por una necesidad real, eso quiero decir. Exacto, a ver, porque van de la mano. La vergüenza es como es un sentimiento y es una adaptación biológica también, sirve, es útil obviamente para uno moverse dentro de la dinámica social. Ahora, ¿por qué yo te decía que en algún punto es interesante entenderlo, ¿no? Estas tendencias, porque por ejemplo, cuando veíamos en el caso del hombre, el hombre como históricamente se ha encargado y ha cooperado con la mujer, ¿no? Por esto de proveer recursos, de asistir a la comunidad incluso con recursos como la carne, que era como requería más fuerza, se encargaban los hombres, en esta época de cazadores y recolectores, que es donde tenemos más historia en nuestra forma de vivir como especie. Bueno, entonces los hombres tenían asociado a su lugar de importancia en el grupo con esto y su capacidad de proveer. Y la mujer, por el contrario, por esto y su capacidad de poder ser elegida como una pareja potencial a partir de sus datos biológicos que aportaban en esto de la dinámica sexual, datos de fertilidad. Pero por supuesto que esto fue superado, Vero. Ahora, entenderlo, vos sabés que hay dos radios que por lo general tenemos sintonizados las mujeres y los hombres. El hombre, y esto se ve clínicamente así clarísimo, el hombre casi siempre tiene un ruido, ¿viste? Como cuando uno sintoniza mal una radio. ¿Cuál es el ruido de fondo del hombre en general? No es para todos los casos, pero es en general. El ruido por obtener suficientes recursos, que no me falten recursos, por alcanzar determinados recursos, objetivos y metas ligadas a lo económico, por competir con otros para quedar bien en relación a los recursos. ¿Y la mujer cuál es el ruido que tiene en su mente? La hipervigilancia corporal. Me comparo con otras mujeres, estoy viendo mi cuerpo con una distorsión, porque en realidad siempre es distorsionado esto para hombres y mujeres, porque también hay muchos estudios graciosísimos de psicología experimental que muestran eso, que en realidad casi siempre lo que nos da vergüenza el otro ni lo ve,
ni lo detecta, sí. ni se dio cuenta. Más Yo solamente está en mi personal. mente. Sí. Exactamente. Entonces, son como tendencias. Por supuesto que uno las puede superar, pero si uno primero no las entiende a esas diferencias, uno no entiende por qué, por ejemplo, cuando van manejando una mujer y un hombre en una ruta, el hombre no quiera pedir ayuda. Viste que es una tendencia esa, que el hombre no le gusta pedir ayuda, la mujer sí. ¿Por qué? Porque le da vergüenza pedir ayuda, porque se siente menos competente. El hombre también, como está ligado a todo esto de la potencia y todo, no es cultural. No es que la mamá le enseñó eso, ni el papá, ni el tío, ni el cura. No, eso está en nuestros genes. Es una información filogenética que viene cargada en nuestro software. Entenderla nos permite tomar conciencia de eso y superarlo, por supuesto, porque uno puede decir, bueno, mi dignidad no depende de esto. Sí, claro. Me ayuda a superar esas vergüenzas, me ayuda a superar, a entender que por supuesto que mi valor como ser humano, ya fíjate la distorsión. No, y los mi tiempos, valor. Y los tiempos que corren, también hay cosas buenas que pasan. Dentro de todo lo nuevo, digo, suceden cosas lindas. Bueno, Romy, se nos fue la hora. Exacto, se nos fue la hora. Bueno, algo importante que me gustaría cerrar, ¿no? Para entender esto. Estamos en tiempos de tanta distorsión, pero que a veces es difícil ir pescando como la coherencia, porque hay una característica que tiene nuestra sociedad hoy en día. Viste que vos decías, hoy estamos todos cansados, como que en el extremo, estamos todos cansados de la autoexigencia que tenemos, por eso hay filósofos que hablan de la sociedad del cansancio, o tenemos en el otro extremo gente que está como en un estadio esto de los niní, que ni estudian ni trabajan, que son como inmaduros, ¿no? Que no han logrado una madurez. Bueno, esos dos extremos al que nuestra sociedad tiende, se da cuando hay discursos que son contradictorios. Uno dice, ay, es muy difícil entender esto, ¿no? Por eso estas preguntas tuyas son muy importantes, porque, entonces, ni los del género tienen la razón, tienen un sustento científico, pero tampoco estos biologicistas están con los pedófilos de Epstein. ¿Cómo? Son financiados también estos los serios. ¿Por qué? Porque el rasgo comunicacional de nuestra época se denomina comunicación esquizoide. Es paradojalmente contradictoria. Entonces, todo el tiempo caemos en paradojas. ¿Por qué? Porque la sociedad promueve A y B, pero A y B son contradictorios. Por ejemplo, mira, con esto de la niñez trans, te dicen por un lado, ¿no? En las escuelas, en las universidades, tu biología no importa, todo es una construcción social. A. Y B sería, para sentirte mejor con tu identidad de género tenés que modificar tu biología. Pero no era que la biología no importa. Ahora sí importa, cuando tengo que tomar una medicación de por vida y volverme un cliente de por vida, ahí sí importa mi biología, ahí sí mi biología determina mi identidad. Yo no tengo que basar en nada. ¿No? Exacto. Sí, clarísimo. Y así es todo. Entonces, bueno, Romy, eso nos tiene que servir para poder ir despacito y no tampoco dejar entrar en pensamiento catastrófico. Así que bueno, gracias, claro, Vero. Estar alertas. Bueno, Romy, ¿dónde te puede seguir la gente? Recordanos tu página. Psicoclínica Equilibrio, así nos encuentran en la web y también en Instagram y en las redes, en YouTube está lo mismo, Psicoclínica Equilibrio, así que ahí nos vemos. Si no, googlean la licenciada Romina Cáceres y les aparece enseguida la página. Romy, muchas gracias. A vos, Vero, gracias y muchos espero éxitos. Que haya pasado un lindo cumple. Sí, pasamos bien, por suerte pasamos en familia. Gracias, Vero. Lindo. Un beso enorme. La licenciada Romina Cáceres con nosotros. Vamos a estar los sábados hablando de estos temitas. Y ya que estamos, por supuesto, el auspicio de todos los sábados. Ahí un segundito. Primero vamos a ocultar esto. Y ahora sí, ya vengo. No se vayan que hay anuncios.
Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. Bueno, vamos a ir. Vamos a ver esto. Ustedes saben que, por suerte, estoy trabajando a la mañana en Canal 26, de lunes a viernes, los sábados también. Hoy acabo de llegar del canal. Y de lunes a viernes también estoy trabajando en Canal 22, el canal de Santiago Cuño, que estoy muy contenta de estar en Canal 22. Están poniendo un montón de esfuerzo para que el canal siga creciendo. Esta es la página Canal 22 Web. Así lo encuentran en YouTube, como Canal 22 Web. Yo les voy a dejar el link acá a los que están presentes, porque estoy todos los días en un noticiero que estoy armando con Gabriel Russo. Todos los días en vivo salimos, por eso dejé de hacer criterio periodístico acá en mi canal, de 19 a 20. Entonces, todos los días 19 a 20 estoy en vivo, pero si ustedes se lo perdieron en vivo, vienen a la página de Canal 22 Web y sencillamente nos buscan dentro de los programas ya emitidos. Por ejemplo, pueden ver incluso todos los programas, porque hay transmisión las 24 horas. El Noti del 22, que es se llama 22 Noticias. Hacen clic y ahí nos pueden ver. Ahí estoy con mi compañero, con Gabriel Russo. Este fue el último programa, el día de ayer, el último de la semana, ¿no? Así que estoy muy, muy contenta de estar en Canal 22 Noticias. Me abrieron las puertas Santiago Cuño junto con su mujer, con Jimena Rigel, y les puedo decir que estoy haciendo los mismos programas que hacía en Criterio Periodístico. No siento para nada la censura que algunos presuponen, y para esos poquititos, muy poquititos, que dicen, y al final Verónica terminó siendo disidencia controlada y todo eso que dicen, no, yo les quiero decir que yo ya no recibo más colaboración a los que quieren, digamos, incluso esta última pauta, la de soluciones en inglés, ya son las últimas veces que la vamos a ir pasando. Gracias a Dios, con los 2 trabajos que tengo, mis ingresos están súper, digamos, me alcanza muy bien para todos mis gastos, eso quiero decir. Pero no es por eso que les estoy diciendo que no quiero más colaboración. Ya desde hace un tiempo que vengo yo planteando esto. No sigan colaborando conmigo, por favor, desde lo económico, porque la parte fuerte de mi periodismo, que fue cuando muchos me conocieron y sentían la necesidad de colaborar, y que a mí además me vino muy bien, es cuando empezó el tema de la pandemia y los 2 o 3 años que le siguieron. Después un poco empezó a bajar la situación y sí, armé mi programa, todo esto, pero realmente el trabajo que estoy haciendo ahora es un trabajo periodístico que se ha alejado por completo de cualquier tipo de militancia, ¿no? Militancia que tenga que ver de hablar solo temas de salud, o solo temas de pandemia, o solo temas de las estelas. No, yo he pasado esa página, y como considero que ya pasé esa página, considero que es honesto decirles, ya no hace falta que sigan colaborando. No estoy diciendo que mi trabajo no valga, pero por suerte me están pagando por hacerlo. Y el cierre del canal que tuve en Twitch, nunca se pudo recuperar esa fortaleza desde ahí, así que yo ya estoy para otras cosas, ¿sí? Voy a seguir sosteniendo este canal, Criterio Periodístico, a través de mi nombre, Verónica Recia, porque siempre es bueno tener un canal propio. Probablemente pueda pasar todos los noticieros que hago en 22 Noticias, los pueda pasar aquí a mi canal, los voy a pasar con un día de diferencia para no quitar visualizaciones a la plataforma del 22, sería muy desleal. Primero voy a pedir autorización para hacerlo. Si me autorizan, voy a hacer eso para que todos los días los que están acostumbrados a verme, bueno, lo sigan haciendo a través de
de Verónica Recia, ¿no? Pero la idea es que vengan todos a el canal 22 Web. Están haciendo un gran esfuerzo, están contratando gente desde lo técnico, miren lo que es la puesta en escena, ¿no? Tenemos pantallas de fondo muy lindas, se comparten imágenes, se comparten audios, se llevan invitados, hay un montón de cámaras en el piso, todo está técnicamente, se están fortaleciendo un montón, ya hay sonidistas, hay gente que carga los archivos, hay director de cámara, va a haber un coordinador de piso, que muchos canales incluso no lo tienen, se están armando los distintos turnos, es maravilloso lo que está haciendo Santiago, que tiene a veces sus formas de llevar adelante la conducción, pero que hasta el día de hoy ya pasaron 2 semanas. Yo no tuve ni una sola reunión donde me digan tenés que hablar de esto o de aquello. Todo lo que ven al aire en el Noti de 22 Noticias es contenido propio, o sea, es una libertad espectacular. Y mi compañero, Gabriel Russo, que está ahí escuchando lo que yo digo, también es un genio total, porque se siente muy cómodo debatiendo, se siente muy cómodo estando ahí, y yo creo que vamos a ir, a medida que nos vayamos conociendo más, todavía va a seguir saliendo más fluido los programas. Estos últimos 3, 4 programas, es increíble cómo nos hemos ido acomodando a los tiempos del canal, a la situación técnica que como va mejorando, ¿no? En el minuto a minuto va mejorando. Así que yo creo que hay un muy buen futuro acá, ¿eh? Yo creo que hay un muy buen futuro y estoy muy contenta de estar ahí. Si hay gente que siente que uno los traiciona por eso, bueno, vayan al psicólogo, no es mi problema, no es que los quiero ofender, pero cuando uno ha puesto tanto durante tanto tiempo y sin haciéndolo gratis, porque el que quería colaboraba, pero el que no seguía viendo los programas, no teníamos una condición que sea solo para suscriptores, eso nunca lo hice en mi canal. Entonces, recibían todo gratis y cuando uno pega el volantazo para cambiar, para pasar el capítulo, son muy pocos, igual. Te dejan un mensajito de, mirá, al final era, y la verdad que esa gente es preferible que no siga ni siquiera viendo lo que hago con mi trabajo. Pero a los que son honestos, a los que estuvieron acompañando, a todos ellos, yo ya no necesito que colaboren más. El otro día recibí una colaboración, yo no quiero cerrar las cuentas porque uno las usa para otras cosas. Si no, sería fácil, bueno, cerrarlas si no querés recibir más colaboración. Pero no puedo hacerlo. Y devolver el dinero me parece como muy agresivo. Es como que uno parece un descortés. Así que esta vez creo que ya es la tercera vez que lo digo. No colaboren más, por favor, en mis cuentas. Ha sido súper hermoso recibir el apoyo de todos ustedes durante tanto tiempo. Por suerte no lo necesito, por suerte uno va pasando etapas y yo estoy muy, pero muy contenta haciendo lo que hago. En Canal 26 también estoy muy contenta, se cambió el equipo, sigo en el mismo horario, pero en la pantalla estoy con gente con la que tengo muy linda afinidad, y la verdad es que yo no puedo pedir más. Estoy un poquitito agotada, es cierto, no, nadie dice que no, pero con gusto, con mucho gusto. Así que les quería decir esto, el programita con Romy de los sábados tiene más que ver con temas más, más sencillos. Hoy se nos tornó un poquitito tal vez la temática de Epstein y todo eso. Vamos a tratar de que vayan siendo cosas más para que ustedes se sientan acompañados. Lo que pasa que hubo un parate muy largo desde que hicimos el último programa con Romy hasta el día de hoy, porque en el medio yo no pude un sábado, otro sábado no pudo Romy, bueno, hoy finalmente nos vimos, no hubo tiempo de hacer algo armadito un poco más liviano, pero yo les prometo que los sábados vamos a ir con programas, no les voy a decir la boludez de la tele abierta, pero sí con programas que estén un poquitito más alejados de todas estas temáticas, porque me parece que nos hace falta. A mí en lo personal me hace falta
yo no soporto mucho más drama y guerra porque me voy a estallar en mí misma. Así que si no hago eso, ya está. No me va a servir ni a mí ni a ustedes. Así que sí, vientos de cambio, yo estoy muy contenta. Síganme en Canal 22 en YouTube, nos encuentran como Canal 22 Web, tienen que escribir eso, Canal 22 Web, ahí se los había dejado. Es muy lindo el Noti, miren, tenemos a ver acá, ahí está, tenemos invitados, tenemos unas lindas tomas con una cámara, incluso hay una grúa, una cámara grúa, vieron que son esas cámaras que se van moviendo. La verdad que es muy, muy lindo cómo está creciendo el canal. Ahí tienen ustedes, ven, el escenario completo, con pantallas de fondo. Es una linda apuesta la que está haciendo Santiago, y con absoluta libertad, miren. No me he reunido, ni siquiera sabía yo qué era lo que esperaban del noticiero. Y parece que lo que estoy haciendo está bien o conforma, porque no he tenido quejas hasta el momento. En el mundo de la televisión es así, cuando uno no tiene quejas es porque están conformes. Así que vamos a seguir adelante. Es una gran oportunidad la que tengo ahí y no pienso desaprovecharla. Estoy poniendo todo lo que tengo para eso. Me da pena no poder seguir en vivo aquí en el canal, pero si yo puedo pasar los programas del 22 acá, con previa autorización, vamos a ver si es posible. Entonces sí, cargaré aquí los programitas, por supuesto que en diferido, porque mi intención es que la mayoría me vea por acá, por 22 Noticias, porque yo tengo que apostar al canal, que me está dando trabajo. Es así como yo lo veo. Después mío, este es un proyectito mío personal, mi canal de YouTube, Verónica Recia, pero ahora todas las fuerzas tienen que venir acá, a 22 Noticias, al canal 22 Web, ¿sí? Así que véannos en vivo, todos los días, en vez de Crite Periodístico, 22 Noticias. Es prácticamente lo mismo, pero mejor, porque tengo un director que me pone las cosas al aire, tengo un compañero con el cual debatimos y hablamos, tengo invitados, tenemos Zoom, no puedo pedir más. Miren lo que es esta imagen. Es genial como sale, así que los invito a verme todos los días ahí, y a comentar. Una vez que termine el programa ya se puede comentar. Están inhabilitados los comentarios para el vivo. No sé por qué será eso. Tal vez más adelante me animo a preguntar, y si se puede cambiar esa condición sería fenomenal, pero sí se puede comentar una vez que termine el noticiero, así que si abajo quieren dejar un comentario también suma. Bueno, gente, un beso muy grande, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el lunes en Canal 26 de 10 de la mañana a 12 y también nos vemos el lunes en 22 Noticias de 19 a 20, siempre en vivo, así que los espero. Muchas gracias, y muchísimas gracias a todos los que me ayudaron durante todo este tiempo. Han sido grandes, grandes acompañantes.